capa física. Buena cantidad de personas que ha entregado. Andrea Geraldine, el da ruta. ¿Está Andrea Geraldine? No, no, Hola, sí. ¿me escucha? Andrea, Sí, buenas, Inge. hola. Usted ya creo que salió una vez ya, ¿no? Sí, Pero está bien, parece que el sistema la quiere mucho. ok, Parece ya. que sí, porque a mí me pasa, bueno, debe ser por su letra. Ok. ¿Tiene para presentar? ¿Puede presentar? Eh, sí, desde el celular igual está bien, ¿no? No hay problema. Sí, 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 no hay problema, de lo que sea. Ok. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Ya. Ay, ¿cómo se borra este anuncio? Ya. Bueno, el primer punto era sobre sistemas inalámbricos y para eso Andrea, necesitábamos... Sí, Andrea, hola. si pudiera echarlo, el celular queda Ah, mejor. ok. Se queda exacto, échelo así para que ocupe más ancho. No quiere echar. Ay, rotar. Ahora sí. Ah, no le creo. Ah, ¿ahora sí o nada? Ahí algo, se ve más ancho, pero a lo largo. No sé cómo se inclina. Creo que le pueda rotar ahí. Va a tener que ser como estaba antes. Perdón, no tiene para rotar. Dice, a ver, alguien que sepa cómo hacerlo. Sí, aquí tiene un rotar el cam scanner, pero ese fue el que le di. Está en el Cam Scanner. Ajá. Ya, lo que pasa es que sí se rotó el documento, pero nos ha dejado para leerlo así con la cabeza a un lado. Así que póngalo Ah, nomás. ya, ya. Ok. Ay, otra vez. Ahí no vemos nada. Ya. Ok. Ok. Bueno. El primer punto era sobre sistemas inalámbricos, ¿no? Em, ya. Lo que entendí de esto es que se basaba más que todo en lo que son las ondas electromagnéticas, ¿ya? Y estas se caracterizan por lo que son la amplitud y la longitud de onda que tienen ¿No y la quiere, dirección. no quiere que yo le presente para que quede más ancho? Ok, está bien. Ya. Entonces así yo le presento, entonces y usted continúa. Ya, gracias. Ahí está. Ok, bueno, como le iba diciendo, es que los sistemas inalámbricos se basaban en lo que son las ondas electromagnéticas, ¿no? Y estas se caracterizan por lo que son la amplitud, la longitud de las ondas y la dirección hacia donde se propagan estas ondas. ¿Ya? Leí un poquito de la historia, bastante interesante porque como que el primer contacto que se tuvo fue mediante cable con Morse, ajá, con el código Morse, y ya luego eh, Heinrich Hertz, como dice ahí, fue como que el primero que transmitió sin cable, ¿no? Y, y bueno, eso sería en la primera parte, ¿no? Ya, pero a ver, aquí es importante que quede claro. Ajá. Cuando yo voy a transmitir señales a través de un cable, ahí yo lo que voy a hacer es que se muevan corrientes y voltajes, o sea, ¿no? Voltajes y corrientes.
Solamente tenemos esa es la energía que se va a mover a través del cable o del conductor y bueno, hay toda una teoría de física, ¿no? Los conductores son aquellos elementos de la tabla periódica de elementos que tienen electrones que fácilmente se pueden mover de un lugar, de un átomo a otro, y etcétera, etcétera. Y si aplicamos un voltaje, una diferencia de potencial, va a haber un flujo de electrones que se llama corriente, ¿no? Eso es lo que, y seguro que lo han visto en física 2, física 3. Usted Sí, ha llevado física 3, ¿no? sí, ingeniero, en Ah, física 3 más que todo. sí, en física 3. Bien, eso es cuando estamos hablando de señales a través de cables. Ahora, cuando estamos hablando de señales inalámbricas, entonces ya no van voltajes y corrientes solamente, sino aquí aparece toda la teoría del electromagnetismo, ¿no? Y además del electromagnetismo, que es una teoría que dice que por cada vez que aparece un campo eléctrico aparece un campo magnético y son coexistentes y ortogonales, así dice, ¿no? La teoría, que o sea, no se traslapan uno con otro porque están justamente a 90 grados. Entonces, pero cuando ocurre uno y el otro, o sea, lo que en realidad sucede es que aparece una dirección de propagación que es la regla de la mano derecha. Eso debe estar en sus históricos, ¿no? De física. Eso es lo que más o menos Maxwell y Hertz hicieron todas unas teorías, ¿no? Bien, vamos. Bueno, dentro de eso también estuve investigando qué dispositivos son los que más o menos cumplen estas características y estaba la radio analógica, que es bien interesante cómo se transmiten a través de impulsos eléctricos, ¿no? Desde el micrófono y estos son enviados a una antena emisora y de ahí se convierten en ondas que van a otra antena hasta que llegan, ¿no? A la radio y, y posterior obviamente a nosotros. Esa sería la radio analógica. Después está la comunicación vía satélite, que igual reciben señales, como, no sé si se ve un poquito ahí, más abajito, hay un dibujito del satélite, ¿no? Que podemos tener una estación emisora y esa es la que recibe el satélite y posterior el satélite envía esa señal a otro satélite, ¿no? Que sería la estación receptora. Después de eso hay la comunicación por teléfono móvil, que igual es bastante interesante. Son como panales que se hacen y mediante esos panales es que se crea como una red de comunicaciones, ¿no? Por antenas y usan ondas con frecuencia tanto para hablar y otra para escuchar. Ujú, Mm, Esa sería la parte de sistemas inalámbricos. ujú. ¿Qué Eso, más? ya. Y bueno, ya en el otro punto, en espectro electromagnético en Bolivia, tienen un PDF, ¿no? Así que me puse a leerlo, es bastante interesante, pero ya hasta cierto punto hay algunas cuestiones que no logro entender. Pero básicamente explica que estas ondas electromagnéticas se permiten entre frecuencias de 9 kilohertz hasta 400 gigahertz, ¿ya? Y lo que pretende este proyecto básicamente es el monitoreo y la gestión de este espectro electromagnético para evitar el uso indebido o la ilegalidad del mismo, ¿no? Eso en términos básicos. ¿Qué más leyó? ¿Ahí había alguna tabla, alguna cosa o no? Sí, sí, habían unas tablas sobre, por ejemplo, en qué tipo por ejemplo, habían tablas que decían que existen entre radiodifusión, AM, FM, TV, también había servicio satelital, radioenlaces, radiocomunicaciones privadas, telefonía inalámbrica fija y telefonía celular. Ujú. Eso.
pero sobre los números no mucho. Ya. Bueno, Ujú. esto es porque todos los países consideran que el espectro que tienen es un recurso no renovable. Y es verdad, pues si alguien está transmitiendo en la frecuencia, no sé, en la frecuencia 10, en el mismo lugar no puede haber otro que transmite en la frecuencia 10, se van a interferir. Entonces el ente regulador, la TT en este caso, lo que hace es asignar a alguien de manera tal que le dicen, ok, usted va a ser poseedor de una frecuencia, sí, muy bien, entonces esta va a ser la frecuencia. ¿Qué tipo de servicio quiere dar? Y ahí tendrá que llenar todos los papeles que le pidan, ¿no? Voy a hacer una radio FM que va a estar en la frecuencia no sé cuánto, la. Si le aceptan y el espacio está disponible, le van a dar el uso de la frecuencia y por eso deberá pagar una determinada cantidad de dinero y se lo darán por un lapso de 20 años, 15 años, no lo sé, pero cada año tiene que pagar por el uso de esa frecuencia. Entonces el Estado o los estados, todos los estados, no solamente aquí en Bolivia, todos los estados sacan mucho dinero proporcionando estas frecuencias, ¿no? Imagínense cuántos canales hay de televisión, cuántas radios hay FM, AM, qué sé yo. Y lo interesante es que la rehusan. Porque, por ejemplo, la radio, a ver, ¿qué radio FM escucha usted? Dígame. Eh, radio, radio Disney. ¿Qué número es? Ay, ¿Qué no, frecuencia? no me acuerdo, ingeniero, hace tiempo que no escucho. 85.9, algo así, puede ser. 85 algo. Creo O que 90, sí, 85 creo es. No, no sé, ¿quiénes más escuchan Radio Disney? 98.5 creo que Ah, es. 98.5. ¿Qué? ¿98.5 qué? Ah, FM. No, FM está bien, pero 98.5. Ah, 98.5. A ver, vamos a pedir ayuda a todos los demás. ¿Quiénes más están? A ver. Hertz. Megahertz, ingeniero. Megahertz. Ah, ya. Exactamente. Ok. Y lo publicitan, ¿no? Total, todo el tiempo dicen, ¿sabe qué? Nosotros transmitimos en 95 o 98.5. Y por supuesto, nadie más puede transmitir en esa frecuencia. ¿Sí? Entonces, bien. A ver, lo que tenemos es entonces, eso, a ver, ¿dónde estoy yo? Quiero ver, aquí. Aquí está usted. Bien. ¿Qué más? Tenemos que lo que estaba comentando. Lo que estaba comentando es que la radio que ha sido asignada aquí en Santa Cruz con una determinada frecuencia es solo para el área de Santa Cruz, porque en Cochabamba pueden asignar la misma frecuencia 98.5 a otra empresa, a otro señor que quiera emitir en Cochabamba y puede no ser la misma Radio Disney, puede ser otra. Obviamente Radio Disney va a tratar de agarrar todas las frecuencias en todas las ciudades la misma, ¿no? Para que todo el mundo sepa cuál es, etcétera, etcétera. Así más o menos funciona. Bien, vamos, ¿qué más? Ok. Luego el siguiente punto era importancia del ancho de banda en la transmisión de datos. Ok. Eh, ok. Para eso primero necesitaba saber qué era ancho de banda. Uh-huh. Y básicamente el ancho de banda, como dice ahí, no es la máxima cantidad de datos que se pueden transmitir a través de una conexión a internet en cierta cantidad de tiempo. Yo lo me parece mucho como que al término de eficiencia o eficiente, o sea, cuán eficiente puede ser esta red, ¿no? Lo, lo relaciono bastante con eso. Y otro punto es que también este mismo es el flujo de bits de la información por el que, por el que se pasa, ¿no? Ese tipo de tubería. Entonces, eso sería la banda ancha. ¿La banda Ya, ancha o el ancho de banda? ancho de banda, perdón. Sí, lo puse mal incluso en mi tarea. Ya. Entonces,
No hay nada más debajo. No solo es, eh, ya, ya, una vez Entonces, sabiendo, ¿cuál ujú, sería la importancia? Entonces, saber cuál hay alguna relación entre el ancho de banda en la transmisión de datos o no. sí, porque es, bueno, determina lo que es la calidad y la velocidad que tiene una red. Es Ujú, por eso que es importante. ujú. Ok. Ujú. Mm, soso, como dicen, más o menos así medio, término medio está. A ver, alguien que tenga alguna duda, alguna cosa que quiera adicionar a poner acá, se está tratando de hablar de todo lo que es la capa física a nivel de radiofrecuencias. ¿Alguien que quiera hablar algo más, que tenga alguna duda? No, Mm, vaya, vaya, yo no, no hay nadie. Bueno, está bien. Vamos a continuar entonces. ¿Ya? Gracias. ok. Ok, ¿dónde estoy? Aquí. Ingeniero, tengo una duda acerca de la presentación. Uf, La anterior vez yo presenté la tarea y me dijeron que usted pone nota y no me puso nota. perdón, perdón, perdón. ¿Quién Le habla? habla Primero, Ma- ¿quién habla? A ver, Mariana Hurtado. Mariana. Ya. A ver, ¿usted le tocó hacer Yo, defendió algún tema? No. sí, el modelo de referencia OSI, el modelo de referencia TCP/IP. ¿Y no tiene nota? No, ¿Cómo que no? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Qué mal, debiera tener. Ok, es esto, pero estoy fuera. Vamos a ver. Ups, ¿qué dice? No sé qué quiere. Mm, En la tarea número 2, correcto. aquí en Capasosi, ¿qué me dijo que dijo que se llamaba Mariana Hurtado? Hurtado. Oh, verdad que estás en calificación. La voy a dejar ahí para calificarla. ¿Listo? Ya, gracias. Ha debido ser algo que, bueno, ok, ya lo calificó, lo dejo abierto para que se lo califique. Bien, la tarea 3 era esto que era cosas de ancho de banda, espectro electromagnético, capa física de los sistemas inalámbricos. Bueno, aquí vamos a ver un poquito la conversación de esto de el espectro. El espectro es un recurso no renovable y arranca casi desde bien abajo, casi desde 0 Hz, no es desde 0 Hz, pero y llega más o menos a 40 o 400 GHz, que dijo su compañera. Por ahí habló de que llegaba hasta un cierto lugar, ¿sí? Más arriba de eso no se regula porque no hay equipos que trabajen todavía, y más arriba de esta frecuencia, o sea, la ATT regula solo lo que puede regular, ¿sí? Entonces, seguro que regulará una cosa desde aquí. Uy, creo que no era así. Le vamos a dar la vuelta. Este señor que dé la vuelta. No era así tampoco. Algo era. Ahí era. Ok, entonces regula solo desde un lugar desde un inicio hasta un final. No puede regular más allá. Ups, ¿qué hice? Sin relleno. Que sea esto, que sea grueso. Creo que sí. Ya.
Bien, entonces la ATT regula un cierto espectro. Todo lo que ocurra dentro de ese espectro lo alquila, lo etc. Más allá no puede regular porque no existen equipos que funcionen en determinadas frecuencias. Y también, más acá, está una de las cosas más interesantes, está la luz. Las cuestiones luminosas, o sea, las luces visibles o invisibles, bueno, hay frecuencias que están en el rango de la luz, pero son visibles, y todavía un poco más allá están los rayos gamma, los rayos no sé qué, ahí pueden ver eso en la parte de física, ¿sí? Y el espectro luminoso no se regula porque sería una locura, ¿no? Que digan, la luz blanca o la luz, el violeta es de Juan en tal lugar, etc. Entonces, en ningún lugar los estados regulan las frecuencias superiores a un determinado valor, que son 400 gigas, ¿sí? Bien. Entonces, a cada persona, vamos a suponer que este espectro de acá, el que está aquí, el que dice ancho de banda, es un rango de frecuencias que se va a asignar, por ejemplo, a radios de frecuencia modulada. Vamos a suponer que son radios de FM. ¿Quién me dice en qué valores comienza y en qué valores termina las radios FM? Según una tabla, 800 a 1900 MHz, ingeniero. No, esa es telefonía hoy. 87 punto. Si no me equivoco, está por ahí, pero lo revisa. Vaya mirando. El otro lugar, el otro extremo, es 107 punto algo, ¿no? No me equivoco, también 0.5, pero revísenlo. Entonces, hay un mínimo y hay un máximo, es decir, en este rango, entre 87.5 y 107.5, se van a asignar a las radios de FM en Santa Cruz. Y eso sucederá en todos los lugares. Por lo tanto, hay un ancho de banda. ¿Qué es un ancho de banda desde el concepto inicial? O sea, antes de que hablemos de capacidad de transportar bits, que es lo normalmente van a encontrar esa definición, pero el ancho de banda estrictamente es nada más y nada menos que la diferencia entre una frecuencia superior y una frecuencia inferior. ¿Sí? Entonces, aquí hay una F0, aquí hay una F1. En definición de teoría de la comunicación, ahí pueden ver a este señor Stalin. El ancho de banda es la diferencia entre dos frecuencias, F1 menos F0, por supuesto, porque si hago F0 menos F1 me va a dar un número negativo. Aquí, el ancho de banda sería como, a ver, del 87 al 107, ¿cuánto hay? ¿30? 20. 87, 97, 107, 20, ya, ok. Esa diferencia es lo que se llama ancho de banda, esto. 20 MHz. En esos 20 MHz, yo podría mandar una cierta cantidad de información transportada. O sea, ya ahí aparecieron unos señores que megahertz. Unos señores que hicieron todos esos cálculos y uno de esos señores se llama Shannon. Nyquist, Shannon, desarrollaron unas teorías que dijeron, bueno, a ver, hagamos la cosa muy simple, dijeron. Cuando yo tengo un ancho de banda, tengo una capacidad. Ahora, ¿qué pasará si yo tengo este ancho de banda, este pequeñito? A ver, voy a poner en colores. Este de acá. Este de aquí, que lo voy a poner en color rojo. Y este de aquí en otro color rojo. ¿Ya? Entonces,
Tengo dos frecuencias acá, frecuencia 1 y frecuencia 2, por lo tanto tendré un ancho de banda determinado. ¿Sí? No lo sé. ¿Cuál de los dos anchos de banda me va a permitir mandar más información? ¿Este de acá que está en rojo o este que estamos viendo aquí con desde 107 hasta 87.5? O por dónde pasa más cosas, si quieren verlo. La lógica es muy simple, dice, bueno, este más chico, obviamente al ser más chico, debe tener menos capacidad que esto que es más ancho. Eso es más o menos. Entonces, ¿el ancho de banda influye en la capacidad de mandar información? Por supuesto que sí. No es lo mismo mandar una información por un ancho de banda pequeño que mandar una información por un ancho de banda más grande o por uno más grande todavía. ¿Sí? Entonces, sí hay una relación directa. Entonces, hay un concepto que apareció después, ya cuando apareció el Internet y todo, que ancho de banda se le llama al caudal de bits por segundo que nos dan para cualquier cosa, ¿no? Entonces, siempre se dice, a mi casa yo tengo un ancho de banda de, no sé, de 10 megabits que me trajeron los de Intel, ¿no? O tengo un ancho de banda de, ok, en realidad, estrictamente es la capacidad, lo que nos estamos refiriendo ahí, estamos refiriéndonos a la capacidad de envío de información o recepción, también envío o recepción de información que tenemos en el canal que nos están ofreciendo. ¿Qué ancho de banda tiene el canal? No lo sabemos, pero bueno, la idea es la misma. Nosotros recibimos una cierta cantidad de información por un determinado ancho de banda. Si yo a Entel, que ahora me está dando 10 megas, le pido que por ese cable me dé 20 megas, tal vez lo vea, que 50 megas, pero si le pido 2 gigas, seguro que no me los va a poder dar porque no le alcanza su ancho de banda. Entonces, una cosa es la capacidad del canal y otra cosa es el ancho de banda en realidad. ¿Sí? No sé si queda más o menos aclarado o claro esta parte. Mariana. Sí, ingeniero, y solamente quería, hablando del tema de la radio, hay dos, hay AM y FM, y en eso de lo de la transmisión de datos, la AM es más amplia, pero su transmisión de información es de menor calidad. En cambio, la FM se necesita tiene menor rango, pero su calidad es mejor. Pero Así ¿por que, qué será? Además, ¿a qué se refiere con calidad mariana? bueno, en la música, por ejemplo, la música suena mejor desde una FM que yo estando, por ejemplo, en Samaipata, que haya AM, por ejemplo, no suena muy bien en la radio. Ajá. Pero está bien, lo que está diciendo es cierto, pero no sé si estamos hablando de que suene mejor o suene más fiel. ¿Cuál de las dos cosas? ¿A qué se refiere con más fiel? Fidelidad. A todos los equipos de música, usted va a ver, o por lo menos los antiguos, sus papás seguro que tienen unos equipos que dice HF, High Fidelity. Y era una característica, uno iba a comprar un equipo de música y tenía que tener la cualidad de ser de alta fidelidad. Bueno, entonces ahí el problema o el concepto es entender qué es fidelidad. Y fidelidad no es nada más que la capacidad que tiene un artilugio, un amplificador, un equipo, una radio, lo que sea, de repetir y amplificar la señal sin modificar el aspecto. ¿Ah? Es decir, fiel al original. Por eso se llama alta fidelidad. Es decir, si le mete basura, va a amplificar basura. O sea, un cantante que es malo va a reproducirse en ese equipo tan malo como es. O sea, fiel. No le va a arreglar nada. En realidad va a hacer un equipo que repite lo que recibe
de manera fiel. Eso se llama alta fidelidad. Hi-Fi se llama, ¿no? Es un parámetro que había antes y no sé, creo que ya no le dan mucha importancia porque todo es digital ahora, ¿no? Antes había muchas cosas que eran analógicas. Bien. Entonces, usted estaba hablando de que la radio FM es más, podríamos decir, se escucha más fiel, se escucha más sin ruido, ¿no? Tal vez no hay ruidos de fondo, y eso se debe a una cuestión del oído humano. A ver si lo podemos ver un poquito más allá. Espero que sí. ¿Ya? Me hace acuerdo si no lo vemos. Estamos a 20:40. Quiero avanzar un poquito. Ok. Las cosas que estábamos viendo en la clase anterior era que habíamos comentado, si no me equivoco, estábamos por acá. Uy, no vimos eso. Esto estábamos viendo. Habíamos hablado de que la persona, un transmisor habla, hay un ruido de base siempre, y ese ruido de base lamentablemente se pega. Además, no solamente es este ruido de base, que puede ser más alto o menos alto. Si el lugar es ruidoso, por ejemplo, si usted está en una fiesta, el nivel del ruido puede ser tan alto que puede ser incluso encima, puede estar encima del nivel de la señal. Es decir, la señal es la que usted está hablando, por ejemplo, pero de pronto empieza a tocar el conjunto en una fiesta y el ruido, que es algo que no es lo que me interesa transmitir, suena a todo dar y me tapa. Y entonces ahí no hay posibilidad de que yo pueda comunicarme con otra persona que está más allá. Si este nivel de ruido baja, entonces puedo comunicarme ya. Ahora, si está muy cerca del nivel de señal, el ruido muy cerca del señal, entonces es casi difícil que se comunique. Esta es una cosa muy interesante, físicamente se ve bonito. Entonces, el ruido que siempre existe, siempre tendrá un valor determinado. Esto no hay forma de eliminarlo, siempre va a existir. Pero a veces hay más ruido o menos ruido. Por ejemplo, en el día este ruido es mucho más amplio que en la noche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se apagan muchos equipos, etcétera, etcétera. Pero siempre habrá ruido. Lo que nosotros hemos dicho tenemos que hacer es garantizar que haya una buena separación entre la señal y el ruido. Que este es un parámetro de calidad que tienen los equipos o los sistemas de comunicación. El señal a ruido es tanto, digamos, ¿no? Entonces, ya perfecto. Ok. Aquí lo que se muestra es que cuando sale la señal cuando sale de el origen, esta señal no se mantiene, solamente a veces lo hacemos por didáctica. Aquí, por ejemplo, por didáctica esta señal se mantiene constante a lo largo de la distancia, pero eso no es real, porque esto en realidad, esta señal se va degenerando y se va decreciendo. Entonces, esto es lo que estamos mostrando aquí. Esta señal en realidad no va de manera directa. A ver, ¿dónde estás, corazón? ¿Por qué no me dejas mover? Esta señal en realidad va a ir decreciendo, ¿sí? Y conforme va decreciendo, conforme va pasando la distancia, va a llegar un momento en el que yo me voy a cruzar con el ruido. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si me cruzo con el ruido, ya no voy a poder recuperar la señal que está mandando. Entonces, yo como diseñador de la red, lo que hago, digo, antes de que se me cruce, lo vuelvo a ampliar y de esa forma voy a llegar a más distancia y así puedo ampliar o amplificar la señal cuantas veces sea necesario para que llegue sin cruzarse con este nivel. ¿Sí? Son técnicas que se utilizan y son las que se hacen siempre. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esta parte? Sí, ingeniero, ¿y cómo lo volvería a ampliar? Que llegue a una estación y esa estación... Sí. Un amplificador. Un elemento que amplifique la señal. Un repetidor, algo. ¿Sí? Normalmente es electrónica, ¿no? No es un equipo electrónico
que recibe la señal pequeña, la vuelve a poner a un determinado nivel y la vuelve a transmitir. Y así podemos llegar. Obviamente esta transmisión no estamos diciendo si es por radio, si es por microondas, si es por cualquiera de las señales se puede regenerar. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, entonces, aquí. Esto ya lo habíamos comentado en la clase anterior, pero lo vuelvo a comentar. Aun cuando un emisor transmita la misma señal, no llego a las mismas distancias. Las distancias van a depender de las calidades o cualidades que tengan los receptores. Y esa cualidad se llama sensibilidad. Es decir, qué calidad de oído tiene cada elemento de recepción. Entonces, unos son mejores que otros. Por lo tanto, si hay alguien que tiene un mejor oído, puede estar a más distancia. Si hay uno que tiene un mal oído, tiene que estar necesariamente a menos distancia. ¿Por qué? Porque después de que llega un punto en el que ya no puede decodificar la señal. ¿Sí? Entonces, aquí está más o menos mostrado. Yo puedo partir con una potencia y paso por las señales y, por supuesto, llegaré a un determinado nivel. Los niveles, por ejemplo, aquí está graficado a la distancia 2, está a un nivel de 25 dBm y la distancia 1 está a menos 47 dBm. Quiere decir que ella funciona con menos 47 y este señor hasta con menos 25. Entonces, la distancia máxima con este señor será menor que la distancia lograda con la señorita, que puede ir más lejos, ¿no? Llegará un punto inexorablemente en el que la señal se va a cruzar con ese ruido que siempre existe, ¿sí? De ahí para abajo ya no se puede, no, una vez que se cruzó la señal con ruido ya no se puede recuperar. Por eso es que no debemos dejar que la señal se cruce con el nivel del ruido. De hecho, los sistemas actuales, no sé si alguien de ustedes trabaja con o está trabajando con FTTH, se permite menos 25, sí, de menos 25 hacia abajo de potencia para FTTH. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Ok, entonces, en un sistema de comunicación, como habíamos dicho al principio, pueden haber todos los métodos de uso de conexión entre el transmisor y el receptor. Entonces, algunos atenuarán más y cuando se cambia, por ejemplo, aquí me estoy cambiando de radiofrecuencia, o sea, de un sistema inalámbrico, de pronto llego a algún punto de la red y en ese punto de la red se me ha cambiado a fibra óptica. Entonces, normalmente aquí lo que estamos tratando de decir es que la fibra óptica tiene muy poca pérdida. Entonces, durante todo el trayecto de fibra óptica se pierde muy poco la señal. Y luego se pasa a cables. Entonces cables también tiene pérdidas. Las pérdidas en cables, en RF, en fibra óptica son diferentes. En fibra óptica es mucho menos pérdidas que cables o radiofrecuencia. Pero lo que está en esta gráfica dibujado es que entre el origen y el destino habrán diferentes tipos de atenuaciones, diferentes tipos de circulación de la señal por diferentes métodos o medios. Entonces, obviamente, la señal es modificada de diferentes formas en diferentes segmentos de la red. ¿Queda claro esto? Mariana. Sí. Queda claro, muy bien. Ok, veamos aquí que tenemos. Esto es lo que dimos de tarea. Ahora vamos a ir estábamos hablando del ancho de banda. Ahora vamos a ver la sensibilidad. Esto ya lo hemos comentado. La sensibilidad en la recepción lo que nos da es una distancia. Creo que esta lámina no debería estar aquí. El ruido está alrededor más o menos, por si acaso este es un valor real, el ruido está más o menos en 120 dBm. Es mínimo este ruido, mínimo que existe siempre, que se debe al movimiento de los electrones, al ruido cósmico y no sé qué y no sé cuánto. Esa es la base. Pero normalmente está en los celulares. Si ustedes tienen la posibilidad de entrar a la parte de configuración y ver qué nivel de recepción, van a ver que tienen niveles de recepción de menos 80, menos 70 dBm. ¿Sí? Entonces están bien abajo. Ok. Ok, ¿qué más digo aquí? Lo que estamos hablando, la señal
la señorita llegó a un determinado lugar, la señora a otro lugar, etcétera. Esto ya está visto. Ok. Tarea número 4, 3, 4. 4, ¿no? Ya. Los ruidos en los sistemas de comunicaciones, les cuento que tienen nombres, ¿sí? Así como lo ven, ruido blanco, ruido rosa, ruido cósmico, ruido acústico, EMI, RFI, etcétera, todo. Y lo bueno o lo malo es que estos ruidos siempre se cuelan, de alguna forma se van a ir colando, y es que se vayan colando o se vayan adicionando a nuestra señal, hace que el receptor tenga más dificultad para interpretar lo que está enviándosele. Entonces, ahí puede ocurrir que nos genere errores, y eso es lo que debemos tratar de evitar, ¿no? Y si hay errores, debemos organizarnos de alguna forma para que podamos corregir esos errores. ¿Bien? Ok. Entonces, esta será la tarea 4. Yo la voy a publicar para el día miércoles, y entonces aquí me queda un poquito de tiempo para conversar un poquito más de algunas cosas. Tal vez sí, tal vez no. A ver, quiero ver. Sí. Ok. Algo tenía que aclarar, Mariana, no sé si me quedó algo en el tintero. Hace rato dije que íbamos a hablar si había tiempo. ¿Qué era? Lo de la fidelidad de la radio. No, en realidad me interesa más hablar de AM y FM, ¿ya? Son dos técnicas de modulación, hay otras por si acaso, ¿sí? Entonces, hay otras técnicas que se llama modulación de fase, pero estas son las más comunes, las que más conocen ustedes. Y para que no esté dibujando cosas raras, yo voy a buscar un AM versus FM, un gráfico, ¿ya? Radio waves o modulation, y nos vamos a copiar una imagen de esas, y así no lo dibujo tan feo. Ok, aquí está. Quizás este es un GIF. Un GIF. Tal vez pueda servir. Tal vez. Ya he visto en la wiki. A ver. ¿Dónde estás? Bueno, acá está toda la historia, lo leen. Eso es muy fácil. Hay mucha información, pero no sé dónde está lo que estaba. No sé. Esto que parecía que estaba en algún lado. Bueno. La señal AM y FM, dice. Pero ¿por qué no? Es un GIF. Puro pipo. Ya, pero veremos esta de aquí. Esta señal no las vamos a robar. Ya. Ya, la vamos a poner acá. La vamos a pegar. Ups. Uy, no quiera. O sí. O sí, o sí. Ya. Esto va a servir para explicar un poquito la idea. Bien. Aquí falta una señal, que es una señal que se llama portadora. ¿Ya? La señal portadora es una señal senoidal pura, que no se la coloca porque la sacamos y la botamos, ¿sí? Solo nos sirve, es esta la portadora. Acá está más bonito. ¿Ve? Acá, por ejemplo, ustedes ven, hay una señal más ancha, o sea, más suave. Hay una señal constante, así. Esta es la que se llama portadora. Sí, portadora en español, portadora en inglés, carrier. Y cuando mezclamos las dos señales, utilizando alguna técnica, si es AM, FM, etcétera, va a salir una otra onda mezclada, que es la onda modulada, que se llama. Entonces, bueno, para ir a este lugar. Entonces, aparte de esta, que es la información, no la información, los datos, la señal que estamos queriendo enviar, es esta.
¿De dónde viene esta señal? Obviamente estas técnicas se hicieron al principio cuando se hicieron las cuestiones de radio y todo eso, ¿no? Entonces viene del micrófono que un señor está hablando, entonces se convierte su voz en señales eléctricas y esta es lo que nosotros queremos mandar desde el micrófono a través de algún método de modulación. Ya vamos a ver por qué se utiliza modulación. Tenemos 5 minutos. ¿Sí? Bien, entonces la mezcla de esta señal que es la señal portadora, que les dije que era una señal senoidal pura, de muy alta frecuencia en relación, más alta frecuencia, bueno, mi pulso no es el mejor que se diga, pero supongan que está perfecta, ¿ya? No critican. Bueno, esto es una señal alta frecuencia en función, o sea, es mucho más alta la frecuencia que la señal. Esta portadora solo sirve para que nosotros, cuando hagamos una operación matemática entre esto que son los datos y esto que es la portadora, dependiendo si hacemos AM, lo que vamos a lograr es que se convierta, la portadora modifique su contorno en función de este contorno. Y entonces lo que va a aparecer es esta onda es como si estuviera montada encima de esta, ¿sí? Por eso es que esta, que es la portadora que no está aquí en el dibujo, aparece aquí. Y entonces el receptor lo que ve es estas variaciones, las variaciones que tienen la misma forma de la señal. Por lo tanto, el receptor de AM lo que hace es al otro lado, dice, a ver, está llegando una AM, ¿sí? Los datos o lo que me interesa está en las variaciones de amplitud. Entonces saco lo que está dentro y me quedo con las variaciones. Y entonces ahí tendré los datos que yo envíe desde el origen, llegarán al destino. Eso es en AM. En AM, entonces, los datos o lo que importa está en las variaciones de amplitud. Entonces, si hay un ruido, si existe un ruido, ese ruido va a ir en la amplitud. Entonces, el que reciba eso va a recibir el ruido y ese ruido es el que molesta al receptor. Caso, ¿qué pasa en frecuencia modulada? En frecuencia modulada, el tamaño de la señal no cambia, es constante. Pero, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar por el proceso matemático que se hace, que es la modulación. En frecuencia modulada lo que cambia es la frecuencia. Entonces, si tengo un valor positivo, posiblemente se compacte más las frecuencias, y si tengo un valor negativo, se abran un poco más. Esto se ve como un acordeón, ¿sí? Que a veces sí se aplana o se comprime, es como un resorte que se comprime y se ensancha. Pero el tamaño no varía. Entonces, por mucho que exista ruido aquí en esta onda verde, no importa al receptor porque el dato que se le está enviando no está en el tamaño de la señal, está en las variaciones de frecuencia que existen. Por eso es que FM es más insensible a los ruidos. Por eso es lo que decía su compañera, que la FM es una mejor señal, decía, pero en realidad me parece que lo que estaba queriendo decir es que es de mejor calidad, dijo, ¿no, Mariana? De mejor calidad, dijo, ¿no? De mejor calidad. Entonces tiene mayor fidelidad, digamos, ¿no? Se escucha mucho mejor, etcétera. Porque los ruidos no son parte de los datos. Entonces el ruido no me modifica frecuencia, por si acaso, el ruido. Me modifica normalmente amplitud. Por eso es que AM es muy ruidosa cuando uno está en el campo y hay rayos y truenos. Las abuelitas o los papás decían, apaguen la radio, porque no, pues se escucha en el parlante los rayos, los truenos, ¿no? Como ruido. Así que, pero es por esta historia de que los datos están en las amplitudes, en las variaciones de amplitud. ¿Ok? ¿Que esto aclara un poco más, Mariana? Sí, gracias.
Ya. ¿Alguien que tenga alguna duda adicional? Ingeniero, Sí. disculpe. SW1 creo que era, y SW2 así se eran las señales, la señal portadora y la otra señal. Ese. Ajá, creo No, que no importa lo que se llame, no importa. A ver, normalmente la portadora, aquí miren esto en la wiki, la portadora es una señal senoidal pura, en este caso este color verde, ¿ya? Este verde es la señal portadora. Ahí dice carrier, en inglés se dice carrier, pero en español se dice portadora. Esta señal en sí no tiene nada, no transporta nada. La, los datos que queremos enviar son estas rojas, ¿sí? Que puede estar viniendo de un micrófono, puede estar viniendo de lo que sea. Entonces, ¿cómo las enviamos? Ah, ¿la vamos a montar encima o la vamos a montar dentro de la señal? Eso entonces será si es FM o es AM o es modulación de fase o hay técnicas, hay tres técnicas básicas, ¿sí? Entonces aquí la mezcla de estas señales para FM lo que están haciendo es, si son negativos se hace más ancho, si son positivos se hace más angosto, o sea, mucho más frecuencia si quieren, más tupido la frecuencia. Otra vez baja, se hace ancho, otra vez sube, un poquito más, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en las variaciones estará este tipo de señal. La roja está en las variaciones y así se la manda. Al otro lado, el receptor lo que hace es ver cómo se varía y va a quedarse con esta señal. Entonces, no sé si queda más claro, Andrea. No hay nombre, no importa, en algún texto puede estar como S1 o no importa lo que se llame. ¿Sí? ok, Una es sí, una es la portadora y otra es los datos o la señal que nosotros queremos enviar. Y desde la portadora y la señal salen alguna mezcla dependiendo qué técnica utilicemos. ¿Ok? ok, gracias. Bien. Creo que lo vamos a dejar ahí. Esto es un poquito más adelante. Ingeniero, yo tengo una duda al principio. ¿Cuál Diga. es la diferencia entre dos términos, ancho de banda y banda ancha? Si hay alguna diferencia. Claro. Ah, a ver, ancho de banda es técnicamente lo que habíamos comentado, la diferencia de dos frecuencias, una frecuencia superior y una frecuencia inferior, pero que en la actualidad hablan de ancho de banda a la capacidad que tiene un canal para transportar información. Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando le están hablando con bits por segundo, kilobits por segundo, megabits por segundo, están hablando de la capacidad del canal y eso lo dicen, mi ancho de banda es de tantos megas, ¿no? Entonces, pero en telecomunicaciones el ancho de banda es una diferencia de frecuencias. Por ejemplo, yo cuando voy a instalar un sistema de radio, de aquí a Cotoca, vamos a suponer que quiero hacer un enlace de radios, la ATT me dice, señores, ¿qué ancho de banda necesita? Entonces lo que me está diciendo es qué tamaño de frecuencia, o sea, qué frecuencia 1 y frecuencia 2 quiere tener, porque ese ancho de banda tiene un precio. No es lo mismo comprar medio kilo que 1 kilo, que 2 kilos, etcétera. Es lo mismo en frecuencias. No es lo mismo comprar o pedir solicitud con 20 megahertz que con 40, que con 80, que etcétera. Entonces, el ancho de banda en telecomunicaciones es diferencia de frecuencia. En informática, normalmente y en el léxico usual, se habla de ancho de banda como la capacidad de transportar bits en un canal. Ahora, ancho de banda es eso. Y banda ancha es un término que se fabricaron las operadoras para decir que tienen canales de alta velocidad. Que yo te puedo dar, es más o menos lo que dirían, tengo banda ancha. Entonces banda ancha significa, y lo podemos ver un poquito más allá o en redes 2 se ve esto, los sistemas de banda angosta eran los que funcionaban a través de las redes telefónicas.
las redes telefónicas, o sea, saben, ¿no? El teléfono, módems y todo eso, permitían que nosotros podíamos transferir información a través de la red telefónica hasta 56 kilobits por segundo. Más de eso no se puede. Entonces, pero en un principio, 56 kilobits por segundo era una maravilla, joya, porque nadie se conectaba a esa velocidad, solo se conectaban a 9600, de hecho hasta 1200 se funcionaba tranquilamente haciendo aplicaciones en Santa Cruz. Pero conforme fue apareciendo más tecnologías, entonces se fue creciendo en velocidades y llegó un punto que la red telefónica ya no pudo más, llegó hasta 56 kilobits por segundo. Entonces ahí empezaron a buscar otras tecnologías para que la gente tuviera más capacidad y entonces aparecieron otras tecnologías como son, supongo que vamos a hablar, ADSL, después empezaron a aparecer las cuestiones de fibra óptica, las cuestiones inalámbricas, etc. Entonces, los que daban servicios, en este caso cotas, por decir, para diferenciar las velocidades de banda angosta, que era de la red telefónica, con las nuevas velocidades, por ejemplo, con ADSL, ADSL tiene velocidades que exceden los 56 kbps. Puede ser 1 megabit, 512, no sé, kilobits por segundo. Entonces, todo lo que sea mayor de 64 kilobits ya le llaman banda ancha. Pero es una cuestión de mercadeo, ¿sí? Banda ancha significa todo lo que es encima de 64 kilobits por segundo. No sé si con eso le aclara a Oscar. Inge, ya me queda más claro. ¿Sí? Entonces, banda ancha más arriba de 64K, banda angosta de 64K para abajo. Punto. Esa es la diferenciación. ¿Ok? Bien, señores. Creo que ya estamos. Sí. Entonces vamos a estar en conversaciones el día miércoles. Jóvenes, que la pasen bien. Hasta Luego, luego, Inge. ingeniero. Buenas noches.